inclinar nuestra cabeza y en unos minutos leer algo de la palabra del Señor, que el Señor nos hable de Él. Padre nuestro que estás en los cielos y que eres el Rey de todas las cosas, el Rey del universo, el Rey del tiempo. Y Señor, deseamos de todo corazón que seas el Rey de nuestra vida también. Señor, no obres conforme a nuestra indignidad, sino conforme a tu gracia. Toca nuestro corazón con tu Espíritu en esta noche. Toca el corazón de cada persona aquí y háblanos. Y quizás, Señor, si es tu voluntad, abre los cielos, que esta noche quizás podamos ver las estrellas, podamos seguir adorándote a ti. Pero sobre todo, Señor, que al final de esta noche podamos amarte mucho más con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando estábamos... Sí. Yo creo que es una señal del Señor para que no aplaudáis, porque solo hay uno que merece la gloria, os lo digo muy sinceramente. Así que ahí se apagó el micro y creo que si vais a aplaudir se va a apagar el micro otra vez. Sabéis, cuando estábamos hablando de llegar aquí, yo estaba orando al Señor de poder hablar algo sobre el Señor Jesús. Y sin que Lucy supiese nada, ella dijo, nos gustaría que tuvieras un tema durante esos 3 días. Yo había pensado a solas, a los pies del Señor Jesús, y ella me dijo a los pies del Maestro. Así que creo que es lo que el Señor quiere hablarnos esta noche, además de todo lo que hemos escuchado ya de Él. Y no voy a ser muy largo, no os preocupéis. Yo no sé si aquí tenéis mucha costumbre de contar algunas historias, pero un predicador me contó que una vez un amigo de él estaba por la mañana preparándose para ir a predicar en la iglesia, y entonces cuando estaba afeitándose se cortó en la cara. Salió sangre, él tuvo que poner una venda en su corte y fue a la iglesia y predicó como normalmente. Pero para que nadie le preguntase sobre el corte, pues él ya lo explicó. Pues esta mañana estaba pensando en lo que el Señor quería deciros esta tarde y me corté. Y así nadie le iba a preguntar. Estuvo predicando por mucho tiempo. Y al salir, una señora viejecita de la iglesia se puso al lado de él y le dijo, pastor, la próxima vez cuando se esté afeitando, piensa en su cara y corta el mensaje. El Evangelio según Juan y el capítulo 1, la palabra del Señor dice, el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos nosotros de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Sabéis, al principio de la historia de la iglesia, cuando la gente quiso insultar a los creyentes, en el libro de los Hechos, la Biblia nos dice que en Antioquía, ¿sabéis el insulto que quisieron decirle? Estos son cristianos, se parecen al tal Cristo, se parecen al Mesías, se parecen al Señor Jesús. Desde entonces, a todas las personas que han puesto su vista en el Señor Jesús, se les llamó cristianos, se nos llama cristianos, y no ya como algo que alguien puede decir, sino como lo más grande que pueden decir de nosotros. Nuestra vida tiene sentido cuando estamos más cerca del Señor Jesús. Y si yo no puedo hacer ninguna cosa, os lo digo sinceramente, ninguna cosa en estos días, pero Dios puede hablaros para que al final de estos días, si Él permite que sigamos hablando, estamos todos más enamorados del Señor Jesús, merecerá la pena. Porque ese es el secreto, porque la Biblia nos dice que de la plenitud del Señor Jesús tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia desbordante, lo que nosotros más necesitamos en nuestra vida. Un encuentro siempre cara a cara con el Señor y no en el momento que nos convertimos, no en el momento en el que Él hizo algo milagroso en nosotros, no incluso en el momento en el que Él hizo grandes cosas en nosotros, sino cada momento de nuestra vida, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, gracia sobre gracia a los pies de la persona del Señor Jesús.
Sabéis, el apóstol Pablo lo entendió perfectamente, porque él escribió en la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 3 y en el capítulo 4, lo que es el secreto del Evangelio. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a una iglesia con muchísimos defectos, a una iglesia que ninguno de nosotros hubiera ido. Y yo sé que no es como aquí, porque os veo que amáis al Señor, y os he visto adorando al Señor y aguantando todo por amor al Señor. Pero en esta iglesia nadie quería ir, porque tenían problemas de todo tipo. Tenían problemas con los incrédulos, tenían litigios en los juicios con sus propios creyentes, tenían problemas de carnalidad, tenían muchísimos problemas, y el apóstol Pablo les dice: nosotros todos, 2 Corintios 3:18, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y estamos siendo transformados en la misma imagen del Señor Jesús, en la misma imagen del Señor Jesús para gloria de su Padre. Todos, incluso en la iglesia más difícil que existía en ese momento, Dios está hablando, estaba trabajando en cada uno de ellos. Y el mayor objetivo que hay en tu vida, el mayor objetivo que hay en mi vida, es vivir transformados como en un espejo, porque la gloria es del Señor, no es la nuestra, pero moldeando en nuestra vida la imagen del Señor Jesús, que la gente le vea a Él cada vez más dentro de nosotros, en nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, en cada minuto de nuestra vida. Y podríamos estar hablando toda la noche en cuanto a lo que el Señor Jesús es, pero solamente algunos detalles de su carácter. Sabéis, el Señor vino a traer gozo a este mundo, alegría como jamás nadie haya podido ver. Lo primero que el Señor Jesús hizo, donde se presentó, fue en unas bodas, cambiando el agua en vino, llevando un símbolo de alegría, de gozo, para todas las personas. Vez tras vez el Señor Jesús está repitiendo: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. ¿Cuántas veces Él está hablando del Padre? Te alabo, Padre. ¿Cuántas veces Él está hablando del gozo y la alegría? Alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Todo en la presencia de Dios es gozo y alegría. Sé que muchas veces pasamos momentos difíciles, pero esos momentos a la luz de la eternidad, el mismo apóstol Pablo lo está diciendo, son una leve tribulación momentánea, porque el Señor vino a traer vida en nuestra vida y vida en abundancia. Otra parte del carácter del Señor es su dependencia del Padre. Él vivía, y espero que entendáis esta palabra, en la despreocupación más absoluta, porque confiaba completamente en su Padre. Él no entendía de angustias ni ansiedades, del día de mañana, de lo que podría pasar. Él descansaba en su Padre, y lo mismo nos dice a nosotros: no os afanéis. No tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Él puede cuidar de vosotros. Ningún lirio del campo, ningún animal, ningún pájaro tiene ningún problema. Ellos confían en su Creador, y el Señor Jesús nos pide que nosotros confiemos en Él. Pero también la Biblia nos habla de que el Señor Jesús era una persona que sabía expresar sus emociones. A veces nosotros pensamos en un Dios que está lejano, y no nos damos cuenta que el Señor se acercaba a la gente, lloraba con las personas, era capaz de alegrarse con las personas, era capaz de llorar cuando veía a un íntimo a la tumba, a pesar de que sabía que en muy pocos momentos lo iba a resucitar, pero sentía el dolor de sus amigos. El Señor expresó siempre sus emociones y habló a sus discípulos, y no solamente las expresaba, sino que muchas veces tocaba a las personas. La Biblia dice que en un momento que sus discípulos estaban desanimados, que Juan el Bautista había sido llevado a la muerte, Herodes le había quitado la vida, la Biblia dice que el Señor Jesús se acerca a ellos y abraza a sus discípulos y les dice: vamos a un lugar tranquilo. Y seguro que les habló del reino, les habló de que hay otra vida, les habló del Padre. Pero qué ternura cuando la Biblia dice que Él abraza a sus discípulos y los lleva consigo. El Señor es la expresión de un Dios que tiene emociones, que se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia también habla de la compasión del Señor Jesús. Dice que veía las multitudes y sufría en su corazón, se le conmovían las entrañas, porque veía a las personas tristes, sin pastor,
angustiadas y afligidas. ¿Y os acordáis cuántas veces en su ministerio Él estaba llamando a la gente: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y si examinamos el tiempo que el Señor Jesús dedicó a la gente, la gran mayoría del tiempo Él lo dedicó a curar a las personas, a hablar con las personas, a preocuparse por ellas, a ver lo que les pasaba. A nosotros nos encanta predicar, muchas veces nos encanta estar aquí. Al Señor Jesús le encantaba hablar con las personas, tocarles, sanarles, llevar el reino de Dios a su presencia. Al Señor le veían y el rostro se iluminaba porque era el mismo rostro de Dios. Y el rostro que fue capaz de cambiar a muchísimas personas a lo largo de toda la historia, pero incluso a alguien que era un perseguidor de la iglesia como Saulo. ¿Os acordáis? Iba camino de Damasco, iba a traer más cristianos para llevarlos a la cárcel, y de repente el Señor Jesús se le aparece. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La belleza de Dios, incluso sufriendo con cada uno de nosotros. Porque la Biblia no dice que el Señor Jesús le habló a Saulo y le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Porque cada vez que un hijo de Dios está sufriendo, Dios está sufriendo con él por ver el rostro del Señor Jesús. Y su carácter nos habla también de cercanía. Sabéis, en el Antiguo Testamento, por el pecado del hombre, las personas tenían un temor de Dios que era muy difícil para ellos acercarse al Señor. Solamente una vez, lo hemos escuchado antes, en el año el sumo sacerdote podía entrar en el templo, en el lugar santísimo, porque el pecado de todos les había alejado de Dios. De repente, un día el Señor Jesús viene, Dios se hace hombre. ¿Y sabéis cuáles son las palabras que más veces repite el Señor Jesús en su vida, una y otra y otra y otra vez? No temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Dios se hace tan cercano que ellos podrían abrazarlo, podían tocarlo. En el momento en el que el Señor Jesús murió, y quizás podamos hablar de esto mañana a la noche, el velo del templo se rompió en dos, desde arriba hasta abajo, porque era Dios mismo el que lo estaba rompiendo, el que estaba diciendo: aquí estoy, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y el Señor se hace cercano a todos, a cada uno de nosotros. Pero sabéis, algo increíble de la persona del Señor Jesús y que nos revela cómo es Dios, es cómo fue su familia. ¿Habéis pensado que fue el único que pudo escoger su familia en toda la historia? Y Él lo hizo. Y escogió su padre, escogió su madre. Y cuando uno lee las genealogías del Señor en el Evangelio de Lucas y de Mateo y ve sus ascendientes, ninguno de nosotros hubiera querido tener abuelos así. Había una mujer que era digamos que había tenido un hijo incestuoso, que era Tamar, una adúltera. Había una ramera que era Rahab. Había Ruth, que era una mujer extranjera. Incluso Dios, para dejarnos ver que ninguno de nosotros es digno ni siquiera de acercarnos a Él, dice que Salomón nació de David, pero por si alguien se olvida, dice de Betsabé, de la que era mujer de Urías, para darnos cuenta cómo Dios es capaz de hacer cualquier cosa con cualquier persona, sea quien sea. No hay nadie tan lejos de Dios que Dios no quiera amarle, que Dios no quiera transformar su vida, que Dios no quiera incluso que una vida que nosotros quizás ni hubiéramos hablado con esa persona, pues sea uno de nuestros ascendientes. Y esa fue la familia que escogió el Señor Jesús. Y María y José. ¿Cuántas veces en los 30 años en los que el Señor Jesús no había empezado su ministerio, ellos dudaron? ¿Cuántas veces le preguntaron a Dios: ¿es realmente tu hijo? Porque la Biblia dice que la primera señal, el primer milagro fue el de las bodas de Caná. Dios quiso santificar la normalidad de la vida. ¿Me entendéis lo que estoy intentando decir? 30 años viviendo normalmente, siendo un carpintero, trabajando como un carpintero, reuniéndose con su familia, hablando con ellos, haciendo las cosas que nosotros hacemos, y solo 3 predicando.
¿Cuántas veces a nosotros nos encantan las cosas sobrenaturales, el estar aquí delante de todos, y no nos damos cuenta de que lo que Dios utiliza son las cosas sencillas de cada día? Los años que tú tienes en tu casa, con tu familia, hablando con tus hijos, hablando con tus padres, hablando con tu marido, con tu mujer, hablando de las cosas del Señor. Imagínate el Señor trabajando, haciendo los muebles. ¿Cuántas veces Él conocía todas las cosas y sabía lo que era el futuro? Pero ¿qué dirían sus padres? ¿Él el Mesías? ¿Qué dirían sus hermanos? ¿Él el Mesías? ¿Alguien normal? Nunca le hemos visto hacer nada. Nunca le hemos visto una señal de Dios. ¿Cómo puede ser el Mesías? Porque Dios quería santificar la vida normal y que nosotros supiésemos que cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos en nuestra casa, estamos sirviendo al Señor. Estamos trabajando para Él, lo estamos haciendo de corazón para Él. Que incluso cuando muchos de los niños están jugando para el Señor también. Porque la Biblia dice que Dios se glorifica y se alegra cuando ve jugar a sus hijos. Y una de las profecías, y esto es otro tema, pero una de las profecías dice que el día de mayor gloria será cuando Dios vea jugar a todos sus hijos. Porque eso lo inventó Él, eso lo descubrió Él. Nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría, de cada día, de cada momento de nuestra vida. Pero no quiero cansaros mucho con muchas cosas del carácter del Señor Jesús. ¿Sabéis? No hubo nada tan importante en mi vida, y el Señor sabe que no miento, nada, ninguna cosa tan importante como pasar muchas veces de rodillas con la Biblia en la mano, leyendo sobre el Señor y diciendo: quiero conocerte más, enséñame más cosas, quiero saber cómo eres, pon en mí tu carácter. Yo no soy nada, pero quiero reflejar parte de tu carácter. Quiero que la gente vea algo de ti en mí, porque eso es lo único que tiene sentido en mi vida. Y sabéis, una de las cosas que más me admiran del Señor Jesús es cómo Él da libertad a las personas. ¿Vosotros os imagináis que alguno de nosotros fuéramos Dios? ¿Os imagináis hablando con el joven rico y cuando él se fue? Este no era para el Señor, que se vaya. La Biblia dice que el Señor Jesús se quedó triste y le amaba cuando se vio marchar. ¿Vosotros os imagináis a Dios mirando a uno de nosotros y quedándose triste cuando nosotros nos vamos de Él? Cuando no hacemos lo que Él pide. ¿Os imagináis a Dios así? Parece increíble. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que solamente con un pensamiento puede hacer cualquier cosa con nosotros si quiere destruirnos, pero no lo quiere hacer. Y la Biblia dice que en la persona del Espíritu de Dios lo podemos entristecer. Desgraciadamente muchas veces le contristamos. ¿Os imagináis entristeciendo a Dios? Pero ese es el Señor Jesús, el que da libertad hasta lo sumo, hasta el máximo extremo. El que está siempre llamando y al mismo tiempo esperando nuestra respuesta. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Incluso en un momento, cuando dice algo demasiado fuerte para que ellos lo entendiesen, muchos se van. Y entonces el Señor, en la pregunta más llena de ternura que existe en todo el Nuevo Testamento, mira a sus discípulos y le dice: ¿queréis iros vosotros también? Estaba dispuesto a que se fueran todos. Ese es nuestro Dios. Nadie puede sentirse defraudado por cómo Dios es, porque Él no defrauda nunca a nadie. Ellos le dijeron: tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Pero ¿cuántas veces esa tentación está dentro de nosotros? De pensar que quizás algo o alguien tiene algo mejor que Dios, y eso siempre es la mayor mentira. Nadie puede amarnos como Él nos ama. ¿Sabéis? Os lo digo sinceramente, y creo que todos podríais decir lo mismo. Si ahora mismo aquí supieseis todo lo que hay en mi corazón, me vieseis completamente,
todos mis pensamientos, mis deseos, todas las cosas que hay dentro de mí. Yo jamás volvería a la República Dominicana en mi vida. Porque muchas veces hay cosas dentro de nosotros que no son buenas. Pero la persona que más nos conoce es quien más nos ama. Eso es increíble. Yo no puedo comprenderlo. El Dios de la libertad. Y sabéis, incluso en la historia que el Señor Jesús nos deja para revelar el carácter de nuestro Padre, la historia del Hijo Pródigo, todos los detalles. Claro, nosotros hemos escuchado tanto esta historia y hemos hablado del hijo que se fue, ¿os acordáis? Y que gastó todo su dinero y que se fue lejos de su casa. Y no nos damos cuenta que lo que el Señor quería era revelar el corazón de Dios, del Padre. Y sabes que la Biblia dice que aun cuando el hijo estaba lejos, el Padre estaba esperándole. ¿Sabes que en el tiempo del Señor Jesús las personas mayores eran las más admiradas? Desgraciadamente nosotros hemos perdido esto. Pero en los tiempos del Señor Jesús, una persona mayor, tú siempre tenías que ir a ella. Siempre tenías que ir a tu padre. Siempre tenías que hablarle tú. Esa persona, por su propia dignidad, te esperaba. La Biblia dice que cuando el padre vio venir a su hijo, que había gastado todo, que había hecho lo que quiso, que era la persona más lejos del corazón de su padre que podía ver, cuando le vio a lo lejos, su padre echó a correr para él. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está corriendo, a veces detrás nuestra, sin que nosotros lo sepamos. Sin que nosotros nos demos cuenta que nos está buscando, que está queriendo lo mejor a nuestra vida, y nosotros estamos con miles de cosas que no nos hacen bien, y de espaldas quizás a nuestro Padre. Y la Biblia dice que no le dejó hablar. Él traía un discurso bien preparado. Incluso volvía, no porque amase mucho a su padre, sino porque ya no podía comer. Así que era un motivo egoísta. Dice, voy a ir a mi padre, le voy a decir que puedo comer como uno de los demás. Pero el padre no le preocupó. Cuando vio venir a su hijo, cuando sencillamente el hijo empezó a hablar, padre, él le abrazó. ¿Sabes? El hijo había estado hasta lo más bajo que podía existir. Y lo último que había hecho era trabajar con cerdos, con puercos le llaman aquí. Venía con una ropa sucia y oliendo realmente como podían oler los cerdos. ¿Te imaginas al padre corriendo y diciéndole, muy bien, vamos a salvar a esta persona, le vamos a dar un buen baño, lo vamos a limpiar y luego le doy un abrazo? ¿Sabéis que Dios no es así? El padre vino y le abrazó y dijo, vamos a hacer una fiesta. Porque eso es lo que Dios hace cada vez que uno de nosotros volvemos a Él. Una fiesta. Y si hay gente que le guste realmente que su corazón estalle de alegría, no hay nadie que haga más fiestas como el Señor. Cada vez que uno de nosotros volvemos a Él. ¿Sabes? Él podía haber hecho cualquier cosa. Él podía haber dejado su mensaje escrito en el cielo. Él podía haber hecho muchas cosas. Tiene poder y autoridad y Él puede hacer lo que quiere. Pero Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a reflejar su carácter y a extender sus manos para cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Esa es la lealtad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la nuestra para Él? Este es el final de esta noche. Yo creo que Dios nos ha estado hablando. Hace muy poco tiempo estábamos en un restaurante en España, comiendo varios amigos, todos éramos creyentes, y de repente vino un chico que casi no podía andar, tenía toda la parte derecha de su cuerpo inmóvil y no podía hablar. Le costaba muchísimo decir una sola palabra, mucho. Y venía pidiendo limosna, lo hacía de una manera digna, venía vendiendo unos libros.
Y cuando estábamos ahí, una persona nos contó la historia de él. Cuando tenía 7 años, estaba jugando con otros chicos encima de un puente y uno de los chicos le empujó, se cayó abajo y se quedó inútil. Y entonces le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Y casi nos desesperamos porque tardó casi 3 minutos para decir Juan, porque no podía hablar. Y todos en la mesa estaban llorando. Y estábamos llorando. Pero en un momento, ¿cuál es el mensaje del Señor Jesús? Entonces le dijimos, Juan, tú sabes que Dios te oye antes de que digas una sola palabra. Y entonces él empezó a llorar también. Hizo así con su cabeza. Y 2 meses después, sin que lo supiéramos, estábamos predicando en otra iglesia. Y en medio de la predicación apareció Juan y se sentó a escuchar el mensaje del Señor. Porque Él es una persona a quien Dios ama tanto o más que a mí mismo o que cualquiera otro. Porque Dios no mide su amor entre lo que es más importante o menos importante. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo que Dios amó tanto al mundo, a todos, a cada uno. Y yo me imagino muchas veces Dios corriendo para venir delante de nosotros y abrazarnos. Ese es el Señor. Eso es parte del carácter del Señor. A mí me gustaría terminar y quizás terminar orando, pero ha sido un día que Dios nos ha traído aquí, yo creo, estoy seguro. Hemos estado dando gracias al Señor y me gustaría